TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Medios UDEC por las pantallas de TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ya estamos junto a nuestros colegas listos para analizar esta semana informativa. Saludamos a Hugo Varela, director de prensa de TVU. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo y saludo a todos los panelistas esta tarde. En el otro extremo inferior está nuestro compañero Javier Cisterna, editor de noticias UDEC. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Galo, muy bien, un saludo grande también a todos los compañeros del panel. Saludamos también a Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción. Hola, Karen. Hola, Galo, muy buenas tardes a ti, a nuestros compañeros en el panel. Como siempre, un gusto estar acá con ustedes. El gusto también es para nosotros de tener a Silvanio Mariani, editor general del Diario Concepción. ¿Cómo estás, Silvanio? Muy bien, gracias, Galo. Un saludo a todos que nos acompañan por TVU y a todos los colegas presentes en este panel. Muy buenas tardes. Nos falta saludar a Francisco Martinich, el editor, cierto, director de la radio La Discusión y del diario La Discusión de Chillán. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Galo, muy bien. Saludos a todo el panel y a la audiencia, por cierto, de TVU. Sí, audiencia que ha ido creciendo a medida que avanzan las semanas para enterarse de todos los detalles, la crítica, el análisis que hacemos acá en el programa. Y el día de hoy tenemos un programa bien especial porque la primera media hora la vamos a dedicar a la contingencia y en el segundo bloque estaremos hablando de equidad de género. Pero antes no podemos dejar de saludar a los más de 60 profesionales de diversas ciudades de Chile que han sido desvinculados de sus labores en el ámbito periodístico. Nos sumamos, por supuesto, a ese sentimiento que existe el día de hoy en la prensa nacional de que lamentablemente las decisiones centralistas están afectando las materias informativas, la democracia y todo lo que necesita saber la ciudadanía. Así que un día bastante duro en ese sentido y bastante duro también en todo lo que estaba ocurriendo día a día con la COVID-19. Hoy nos empinamos casi llegando a los 7.000 contagios diarios. Más de 220 personas fallecidas, se reportaron 222. Estamos hablando nuevamente del día más negro, el día más difícil, pero lo que ha sido sumamente complejo, y con esto abrimos la conversación, es lo que tiene relación con todo lo que están entregando las autoridades. Hemos visto el nerviosismo de algunos de ellos, hemos visto que se ha cambiado la metodología, hemos visto también errores comunicacionales. Hay muchas cosas que queremos analizar porque cuando se pierde la confianza entramos en terreno complejo. Karen. Ciertamente, Galo, bastante complicado hemos visto debido a diversos cambios de metodología que ya podrá Silvanio también después comentar al respecto, porque efectivamente esta situación en cuanto al, ya lo decía, el cambio de metodología por un lado, pero además el cambio del discurso del gobierno que hemos visto de manera recurrente, que ha ido variando. Se entiende por una parte que esta es una crisis sin precedentes, ciertamente, y que todos los países se están adaptando y hemos tenido que ir adaptándonos. Es más, por otro lado, por supuesto que se agradece que se incorporen cambios que permitan en cierta medida ir perfeccionando y mejorando finalmente todo el sistema de información. Pero es lamentable lo que hemos visto también, porque esto finalmente, el hecho de este habitual ya cambio de metodologías, hemos visto en más de una oportunidad que esto se repite por parte del discurso del gobierno, hace que final también esto haga caer las confianzas de las personas en las instituciones, y por otro lado también hace muy complejo el trabajo de la prensa, porque ciertamente ya hemos visto en otras oportunidades y hemos hablado aquí en cuanto al retraso en los tiempos, en cuanto a la entrega de la información, etcétera. O sea, es algo bastante recurrente que al final hemos visto que ha estado llegando a esta pérdida de confianza. Por otro lado, también vemos que se incorpora esta semana como uno de los voceros, en este caso al ministro de Ciencia, que se agradece por supuesto, pero nos gustaría también ver reflejada esta relación
comunicación más estrechamente entre ciencia y gobierno, también en cuanto a la forma en que ellos están entregando esta información, en cuanto a la prolijidad de los datos, como lo hemos señalado, porque o si no, de todas formas, independientemente de que cambien los voceros, de que vayamos viendo rotación en eso, si vamos viendo que además este discurso en este momento sigue siendo, al parecer, que es lo que da la impresión, es algo improvisado, eso es lo que da la sensación finalmente al ver esto. Ciertamente esto genera molestia también por parte de la ciudadanía, porque en este contexto en el que estamos hablando de la vida de las personas y de millones de chilenos, no podemos estar improvisando. Entonces, ojalá por parte, en este caso, de las autoridades, se realice de forma más estructurada o se planifique mucho más antes de tanto anunciar como comunicar este cambio de metodologías y también en cuanto al discurso. Silvanio, el fracaso de las cuarentenas dinámicas, el testeo masivo, ha hecho también que eso repercuta, como señalábamos, en la credibilidad de las autoridades. Coméntanos más respecto a la metodología, a la inscripción en el registro civil. Todo eso hace mucho más confusa la información y la bajada a la gente. Claro, claro que sí. De hecho, generó controversia ese cambio metodológico adoptado por el gobierno esta semana. Recordemos que ya hubo un cambio en el método de conteo hace como 3 semanas, 15 días más o menos. Se ajustó. Queremos pensar que estos ajustes son necesarios. La pandemia es dinámica, por lo tanto, se va adaptando las políticas, la cuarentena, todas las medidas que se adoptan en la crisis sanitaria, y por ende este ajuste sería necesario. Queremos pensar que es positivo. De hecho, no favoreció en nada al gobierno. Una, pela polêmica que ha generado, y 2, porque el conteo sumó nuevos muertos, ¿cierto? Nuevos fallecidos a causa del coronavirus. Antes se hacía con información de los hospitales y centros de salud. Ahora se usa también el registro civil. Se sacan a través de palabras clave muertes relacionadas con influencia, por decir algo, y por ende no son contabilizadas. Queremos pensar que isso é um ajuste necessário. O próprio ministro Andrés Couve salió a defender, também o representante da OMS que estuvo em Chile salió a defender esta metodologia, e esperamos que seja para melhor, que saque uma foto da realidade mais nítida, por decirlo de alguma maneira. E Karen lo planteou muito bem, é um tema de credibilidade. Por um lado, credibilidade interna, que significa coesão social, significa toma de decisões acertadas em base a números, pero também é muito importante credibilidade da marca Chile no cenário internacional. Chile sempre foi reconhecido por ter instituições sólidas, confiáveis, e números sólidos e confiáveis. E não queremos que esta pandemia, digamos, marque de uma forma negativa lo que se ha construído a través de los años. Y por lo tanto, esperemos que así sea, un ajuste necesario, bueno, y que implique una mejora de la imagen de Chile en el escenario internacional de pandemia. Bueno, hablando de imagen, lo que ocurrió esta semana, Hugo, no ayudó en nada. Se difundió ampliamente el protocolo de difusión precisamente del gobierno para el plan de alimentos de nuestro país. Principalmente estuvo circulando la Intendencia de Ñuble, luego también la Secretaría de Comunicaciones. Ahí mostró un nuevo documento en donde se explicitaba mostrar al beneficiario emocionado y agradecer además al presidente Sebastián Piñera, pero teniendo ojo en las publicaciones porque Contraloría está constantemente observando. ¿Fue otro autogol ese del gobierno? O sea, lo que decía Silvanio es un cambio de metodología que trajo un caos comunicacional, si tú quieres, y pérdida de confianza. Esto que pasó con las famosas canastas familiares del programa Alimento para Chile, así se llama el programa de entrega de canasta, es claramente un error no forzado. Resulta curioso, por decirlo menos, que un documento que se elabore precisamente para evitar cualquier tipo de suspicacia, un documento que se elabore para tratar de impedir que deje la sensación de que hay un aprovechamiento político con la entrega de cartas familiares, resulte exactamente con la sensación contraria de que aquí este documento se elaboró para generar
más adeptos para generar más agradecimiento a la figura del presidente de la República. Esto se conoció, la discusión de Chillán lo sacó el 10 de junio, pero el 3 de junio más o menos se estima que este protocolo habría comenzado a circular al interior de las reparticiones públicas, de los periodistas específicamente que trabajan en las reparticiones públicas. Y tú lo dijiste muy bien, Galo, había que publicar con frecuencia el avance de la entrega de alimentos, lo que no parece como nada extraño, digamos. El gobierno tiene que cantar los huevos que pone, ¿no es cierto? Hay que cacarear los huevos, decía un familiar mío, cuando uno hace algo bien. Pero ya aquí entramos con algo complejo que tiene que ver con el uso de la imagen de las personas más desposeídas. Había que tomarle fotografía a las personas y había que resaltar la emoción, el agradecimiento de las personas que recibían las canastas familiares. Y había que poner algún énfasis o señalar que, si bien es cierto, había que mostrar como una especie de agradecimiento al presidente de la República, pero había que ser explícito en decir que la ayuda no la entregaba al presidente. ¿Por qué? Porque Contraloría estaba encima verificando la entrega de las cartas familiares, lo que desnuda evidentemente una intención del Ejecutivo en aprovecharse de estas circunstancias para demostrar que las cosas las están haciendo bien y tomar a las familias más desposeídas y utilizarlas para este aprovechamiento. Hubo una serie de desencuentros, digamos, en el gobierno regional de Ñuble, en términos de que este era un documento que no era oficial, que era como una especie de borrador, pero a las pocas horas sale la ministra Carla Rubilar reconociendo ella misma que este era un documento oficial y que claramente se había cometido un error y que se había que culpar a alguien. Ella era la culpable, poniendo un muro entre el presidente de la República, digamos, y finalmente este error que se cometió, defendiendo al presidente de la República. Todo redunda en un nuevo protocolo que no hace mayor diferencia. La verdad, yo miré el nuevo protocolo y es como lo mismo, salvo el tema de que ahora hay que pedir expresa autorización a las familias que van para saber si ellas quieren o no aparecer en el fondo en esta labor comunicacional, que es demostrar que el trabajo se está haciendo bien. Es un error no forzado, evidentemente, pero yo creo que también fueron hábiles en el gobierno a nivel central en salir rápidamente. No pasaron más de 48 horas en que la ministra Rubilar asumió la responsabilidad de este tema y el asunto siguió corriendo, digamos, y pasó luego a un segundo plano, pero es uno de los chascarros que hay que considerar de todas maneras en este análisis de la semana. Hay quienes dicen, Hugo, que hay que recordar que después del estallido social el gobierno quedó en un 6% de aprobación y algunos cercanos al presidente habrían sentido que la pandemia podía servir para subir precisamente en los números. ¿Qué te parece ese análisis antes de cambiar? En la práctica ha servido, porque la valoración del gobierno del presidente Piñera ha subido, no todo lo que se quisiera, a lo mejor lo que habían proyectado, pero sí ha subido. Efectivamente estaba en el sótano, en el piso, la valoración del presidente Piñera luego de estallido social, pero con la labor que se ha desarrollado con la pandemia, la verdad es que según las encuestas sí ha subido. Yo vi alguna encuesta que le daba una valoración positiva cercana a un 20%. Entonces pasar de un 6 a un 20% sí es bueno, digamos, para cualquier gobierno. 20% igual sigue siendo malo. Ahora, la valoración de los otros estamentos de la sociedad, el Parlamento, qué sé yo, está muy malo. Lo mejor valorados son los municipios. Lo mejor valorados son los municipios, y eso es obvio, ellos son los que están más cercanos a la gente en el estallido social y ahora también en época de pandemia, exigiendo cuarentena y pidiendo un montón de medidas de protección para sus vecinos. Bueno, acá mismo se ha pedido incluso por parte de los especialistas de la mesa COVID regional, Hugo, tú lo has entrevistado, bueno, Silvanio, Karen, en todos lados ha salido y se está pidiendo la cuarentena antes de que sigan aumentando los casos en nuestra región del Biobío. Mucha gente se pregunta por qué al principio hubo cuarentenas en las diversas comunas acá, ¿cierto? Particularmente San Pedro, tuvimos también cordones sanitarios, Hualpén, y ahora ¿qué es lo que pasa cuando supuestamente hay más casos? Por todos los flancos se está atacando la gestión. Incluso la ex subsecretaria de Salud, Janet Vega, conversó contigo, Javier, de la región Al Mundo, y dijo cosas que también dan para analizar. Sí, Galo, bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de conversar en de la región Al Mundo con Janet Vega. Como tú mencionas, ella fue subsecretaria de Salud en la anterior pandemia que tuvo que enfrentar nuestro país, que fue la H1N1. Conversamos de diversos temas, pero coincidentemente ella ponía el acento en el tema de la vacuna.
un tema que hoy se vuelve a poner en discusión al mediodía, ya que junto con el balance diario, el ministro de Ciencia, Andrés Cubé, indica que se va, por instrucción presidencial, crear una estrategia nacional para una vacuna COVID-19. Y yo creo que aquí vale la pena detenernos un segundo y analizar esta situación de la vacuna, ¿no? Sobre todo por algunos puntos en particular. Yo tengo aquí como 3 apuntados que me gustaría poner en conversación. Primero, porque en el momento más duro de la pandemia en nuestro país, cuando adherir estrictamente a medidas como el distanciamiento físico y generar más y nuevas cuarentenas se vuelve aún más fundamental, se corre el foco de la conversación. Dejamos de hablar de eso, dejamos de hablar de nuestro comportamiento, de la necesidad de confinarnos y empezamos a poner la mirada en una vacuna, en contar con un implemento que tenemos que ser súper claros en decir que hasta hoy no existe. La doctora Vega, en una entrevista que está publicada ante edu.cl, indicaba explícitamente que en el mejor de los casos la humanidad va a llegar a tener quizás una vacuna de aquí a fin de año, pero que la distribución de esa vacuna, una vez ya desarrollada y testeada en personas, va a demorar muchos meses y probablemente un año más. Entonces, yo creo que la pregunta la podemos hacer todos, ¿no? ¿Es la vacuna hoy el principal instrumento de prevención? O sea, debe ser el foco de nuestra conversación y de nuestra concentración en el momento tan duro que está viviendo nuestro país en el contexto de esta pandemia. Yo creo que la consulta queda abierta, ¿no? Y a priori me atrevería a decir que no. En segundo lugar, hoy también se conoce algo que es súper interesante, que la Unión Europea decide avanzar hacia un sistema de licitación y compra conjunta de vacunas. Esto para generar una adquisición que sea temprana, asegurar la distribución de forma equitativa y evitar la competencia entre los distintos estados que forman parte de la Unión Europea. Yo creo que nuevamente aquí nos tenemos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Dónde está la cooperación en América Latina y en Sudamérica? La OEA no puede estar más desvalidada, UNASUR y CELAC no existen, PROSUR es menos que un grupo de WhatsApp, o sea, necesitamos negociar en bloque. Chile es un país extremadamente pequeño. Hace poco, en Noticias UDEC, la periodista Catherine Pavés tuvo la oportunidad de entrevistar al exministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilla. Él es actualmente diputado opositor al gobierno de Jair Bolsonaro, y él decía textualmente que le preocupaba el riesgo regional de ser excluidos del acceso a medicamentos y vacunas, porque en Sudamérica no somos naciones desarrolladas con capacidad de generar patentes. O sea, él decía, Brasil tiene que jugar un rol de liderazgo para poder desarrollar una negociación en bloque, como países en vías de desarrollo, como Sudamérica, como Latinoamérica, por separado nos va a costar mucho. Y para cerrar, muy relacionado con lo anterior, yo extraño en lo personal un espíritu de solidaridad y de colaboración. A principios de mayo, luego de hablar con Donald Trump, el presidente Piñera indicaba que estamos tratando de poner a Chile en una posición de privilegio para que cuando haya una vacuna estemos en la pole position. Sobre el tema vacuna, que lo pone el gobierno, lo pone el gobierno. Yo creo que si ese va a ser el carácter, si ese va a ser la fórmula de abordar el tema vacunas, quién llega primero, quién se pone primero en la fila, como cuando uno estaba en la escuela, no iba a la leche, así va a ser el tema de la vacuna. O sea, si es así, yo creo que no estamos aprendiendo nada de lo que nos deja esta pandemia en términos precisamente de aprendizaje para afrontar no tanto la solución, sino todos los distintos perjuicios que se pueden venir de aquí al futuro. O sea, yo creo que este es un gran tema, el gobierno lo abre y no sé si tiene todas las respuestas frente a estos cuestionamientos. Javier, tenemos la pregunta, ¿cuándo podría llegar una vacuna a Chile? Tú algo señalaste, son estimaciones, evidentemente todavía se está trabajando en aquello, pero una cosa es que salga la vacuna, nos decías, y otra es que llegue a los confines del planeta, entre ellos nuestro país, acá en el último lugar del mundo. Claro, bueno, ¿cuándo va a estar la vacuna? Es una pregunta sin respuesta aún. Uno como periodista le queda también justamente remitirse a las personas que saben, y en el caso de Janet Vega, ella además de haber sido subsecretaria de Salud y haber tenido que enfrentar la H1N1, ella es parte de un equipo de profesionales que desarrolló para la OMS un texto, una investigación que advertía sobre la posibilidad de una nueva pandemia. Ese texto se publica un año atrás, en septiembre de 2019. Entonces yo también le aprovechaba a preguntar a ella, bueno, ¿estábamos preparados? Y me dice, no, claramente no. Parece que nadie se lee las advertencias. Entonces, no era una advertencia solo en términos de la gestión de la pandemia, sino en cuanto a lo que tiene que ver con las vacunas. Y uno observa, como nos sucedió también con el contagio, que los países del norte se están organizando para negociar en bloque, para ir en conjunto. Porque cuando esté la vacuna, ahí va a ser otro el tironeo. Va a ser el tironeo de las naciones, de los distintos laboratorios, los intereses comerciales mezclados también con los intereses sanitarios. O sea, estamos preparados también para ese escenario. Yo creo que hay que poner ojo con la vacuna y presentarla comunicacionalmente como una varita mágica, cuando no solo todavía no existe, sino que cuando exista va a ser un cuento absolutamente aparte.
Francisco Martinich, estamos cumpliendo esta semana 100 días del primer caso en nuestro país. Hoy se cumplen en Ñuble, pronto se va a cumplir también en Concepción. Es para un programa completo y mucho más, una edición especial de un diario, ¿cierto? El analizar todas las aristas que tiene esto, pero sin duda es una fecha que nos permite también hacer una reflexión en torno al comportamiento de las personas, a la gestión de las autoridades. 100 días de la llegada del coronavirus a Chile. Así es, Galo, se cumplen, efectivamente, como tú dices, se cumplieron hace algunos días ya. El primer caso apareció en Talca y hoy, precisamente, se cumplen 100 días de la primera notificación en Ñuble. Lo que podemos reflexionar, probablemente con esta distancia, ¿no?, que nos da el tiempo, es que el manejo de la pandemia, bueno, no hay una receta claramente, recién lo comentaba Javier, ¿no es cierto? Durante la gestión ha habido una serie de problemas. Yo creo que es importante extraer lecciones, los aprendizajes de estos primeros 100 días, y bueno, nos remiten a cosas que han estado conversando los colegas. Por una parte, el manejo de datos, ¿no es cierto?, la opacidad primero, luego cambios de metodología sobre la marcha que han traído confusión y han profundizado la crisis de credibilidad, ¿no es cierto?, en la gestión de las autoridades, que ya venía con un capital muy bajo después del estallido social. Por otra parte, también citado por el colega, por Javier, ¿no es cierto?, en cuanto a la deficiente escucha de la comunidad científica. Eso ha sido una constante también durante estos 100 días de parte del gobierno, que es un tema preocupante, ¿no es cierto?, y que lo hemos ido viendo esa tensión recurrentemente. La desigualdad de nuestro modelo económico de desarrollo, que se manifiesta no solamente en el acceso a la salud, sino que también en el acceso a bienes básicos y también en la calidad de protección del empleo, por ejemplo, yo creo que también es otra evidencia y es otra lección, otro aprendizaje, ¿no es cierto?, que tenemos que sacar de estos 100 días. Y ciertamente para nosotros, para los que vivimos en regiones, el centralismo también ha mostrado su peor cara, digamos. La crisis sanitaria del COVID ha puesto de relieve el rol de los gobiernos locales, no solamente por su capacidad de interpretar las necesidades particulares de los territorios que gobiernan, ¿no es cierto?, sino que también debido a su mayor cercanía. Y justamente eso ha dejado en evidencia las limitaciones. Desafortunadamente, durante mucho tiempo, si hacemos esta mirada de los 100 días, ¿no es cierto?, esa mirada, esa conexión estuvo ausente, ese diálogo, esa coordinación, ¿no es cierto?, con los niveles comunales no existió, tanto con la salud primaria, desde el punto de vista sanitario, como con los municipios, desde el punto de vista político. Y yo creo que aquí es importante, ¿no es cierto?, tomar las referencias que nos han entregado otras naciones o otros organismos y centros de estudio. Hago referencia a la OCDE, por ejemplo, que advierte no solamente sobre la necesidad de tener una gestión descentralizada y una perspectiva de lo local para enfrentar la emergencia sanitaria, sino que también para lo que se ha definido como la post-pandemia, porque se requieren efectivamente políticas diferenciadas, tanto en lo social como en lo económico y también en lo sanitario, ¿no es cierto?, para enfrentar al coronavirus en esta etapa posterior. Si no existe eso, claramente, y en esto coinciden, insisto, centros de estudio, organismos internacionales, Chile no va a poder salir victorioso, digamos, de esto que han llamado la batalla contra el coronavirus, si no hay una coordinación inteligente entre los diferentes niveles de gobierno. Finalmente, decir que las crisis se resuelven con cambios, y si nuestras autoridades no son capaces de entenderlo, yo creo que se arriesga la intrascendencia, no solamente su gestión frente a la pandemia, sino también ante el complejo panorama económico y social que se viene para los próximos años. Y permíteme un último comentario en términos del aprendizaje, ¿no?, y que tiene que ver con la responsabilidad social del colectivo, de la población, que ha sido un elemento muy importante, pero también muy ausente en nuestras regiones y en el resto del país. Hemos visto aglomeraciones, seguimos viendo fiestas masivas, violaciones del toque de queda, respeto por normas básicas de protección, como el uso de mascarillas, etcétera. Entonces, no olvidemos que
Justamente esa falta de conciencia, un día como hoy, hace 100 días, valga la redundancia, fue el que generó el primer foco de contagios en nuestra región. Fueron más de 30 personas que se contagiaron en un gimnasio y que luego tuvo derivadas de otros focos de contagio que incluso llegaron al mismo servicio de salud, donde su director estuvo al borde de la muerte, justamente siguiendo, digamos, por así decirlo, la trazabilidad de ese primer caso que pudo haberse evitado, ese primer foco, perdón, que pudo haberse evitado si hubiese existido mayor conciencia. Sí. La solidaridad y la puesta en marcha de lo que podríamos llamar, no sé, un sentimiento humano de sobrevivencia colectiva, yo creo que lo que va a hacer la diferencia entre aquellos que puedan superar esta pandemia. Perfecto. Y aquellos que no. Perfecto, nos quedan unos minutitos antes de cerrar este primer bloque. Me gustaría una reflexión también de los compañeros que no van a estar en la segunda patita de Medios UDEC de este día viernes. Una breve reflexión, Hugo, para estos primeros 100 días del coronavirus en Chile. Nadie esperaba, creo yo, que después de 100 días íbamos a estar en este escenario. Es lamentable que así ocurra, y no solo por el número de contagios o de personas fallecidas, sino porque hay como una especie de incertidumbre, en definitiva, de lo que podría llegar a pasar. ¿Qué tan mal, qué tan grave vamos a llegar a estar? Vamos a estar, no creo que tan complicados como Brasil, pero ¿qué tan complicados vamos a estar? Estamos con un grado de incertidumbre gigantesco todavía a 3 meses de la pandemia. Esa es mi reflexión final. Javier. Ahí sí. Yo creo, Galo, que una mirada a mediano y largo plazo. Hoy se están cumpliendo 100 días, pero que no nos quepa duda que vienen otros 100 días y a lo mejor más todavía. Los cortos plazos de la política no tienen que ser los que nos dicten las fórmulas para abordar una pandemia, ¿no? Que requiere precisamente una mirada científica y sanitaria. Yo esperaría prudencia de parte de las personas, pero sobre todo también de parte de nuestras autoridades. Silvanio. ¿Estás muteado, Silvanio? Tu micrófono. Coincido con Hugo, bueno, con Javier lo mismo. Nadie se imaginó que llegaríamos al día 100 de la pandemia en estas condiciones. Recordemos que al principio hablábamos de aplanar la curva. Hoy nadie habla de aplanar la curva, no es tema siquiera. No es tema cuándo será el pico de contagios, porque no sabemos. El pico de contagio quedó para fines de abril, inicio de mayo. Solo hoy cada día tenemos más casos, más muertes y no tenemos idea, pese a que vamos más de 3 meses, cuándo será el pico y cuándo va a aplanar la curva. Bueno, les agradezco a nuestros compañeros Hugo Varela, Javier Cisterna y Silvanio Mariani por habernos acompañado. Vamos a quedarnos con Francisco y también con Karen para conversar con nuestra invitada a la vuelta de la pausa. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Nosotros continuamos después de esta breve pausa. Vamos a hablar de equidad de género, de cómo la pandemia ha afectado en sus múltiples formas también a las mujeres. Ya volvemos. Te invitamos a ingresar en la plataforma coronavirus.udec.cl. El portal ofrece gratuitamente un formulario de evaluación de riesgo COVID-19 y según la información que se proporcione, el sitio web arrojará a la persona una serie de recomendaciones. En caso de que el paciente registre contacto sospechoso, manifieste síntomas y pertenezca a alguno de los grupos de riesgo, la plataforma derivará a una teleconsulta con un profesional médico. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. A cualquier hora, en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrás acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción.
El mundo está cambiando y nosotros también. Nuevos horarios de programación en vivo. Lunes a viernes al mediodía, TVU Noticias. Y a las 2 de la tarde, la comunidad del contenido. Información veraz y oportuna. Entretención y contenido. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Estamos de regreso en Medios UDEC. Ya tenemos a nuestras dos invitadas para este segundo bloque. Nos acompaña Lucía Saldaña, directora de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. Lucía, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros la académica e investigadora en prevención de salud mental, violencia de género y trauma y subdirectora de estudios estratégicos de la UDEC, Paulina Rincón. Gracias por tu tiempo, Paulina. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un serio impacto para la salud, pero también en otras aristas. La pandemia ha golpeado y varias veces a las mujeres, no solamente, insisto, en el tema sanitario. Queremos abordar también esta temática. Para eso nos van a acompañar Francisco y Karen. Pero quiero partir por hacerles la pregunta si es que hemos tenido un abordaje de la pandemia con equidad de género. Lucía, ¿cómo ves tú cómo se ha abordado especialmente este tema? Bueno, estamos en un contexto muy desafiante y ciertamente que la igualdad de género se hace mucho más compleja en este contexto. Evidencia la desigualdad y estas desigualdades se profundizan. Lo que requiere políticas específicas para abordarlas, por ejemplo, todo el tema de violencia intrafamiliar, las desigualdades laborales, la precariedad laboral de las mujeres, son temas que se agudizan en este contexto. ¿Y Chile ha tenido un enfoque de género? No, Chile está avanzando hace un tiempo, ¿no es cierto?, de manera sostenida, desde las políticas públicas, se van tomando algunas acciones importantes y también las universidades, pero ciertamente que este es un proceso que estamos lejos de Europa del Norte, por ejemplo, que son países que sí ya tienen políticas muy instaladas. Karen, Francisco, estamos con ustedes también. Bien, gracias. Bueno, yo... Karen, por favor. Gracias. Bueno, precisamente a propósito de lo que señalaba Lucía respecto de que efectivamente este contexto es muy desafiante y esta pandemia ha puesto en evidencia y seguramente lo va a seguir haciendo las brechas de género. Hemos visto en distintas áreas que esto, a medida que pasa el tiempo, ha hecho más evidente algo que ya era estructural dentro de nuestra sociedad. Se han visto a nivel familiar, por ejemplo, todo el tema de lo que ha sido organizar las labores dentro del hogar en este contexto en el cual muchos de nosotros hemos tenido que realizar teletrabajo. Lo vemos además en distintos ámbitos de nuestra vida pública, el mismo hecho de en política, sabemos que no hay una igualdad en cuanto a representatividad, hombres versus mujeres. Son muchas las aristas de las que se puede hablar. Incluso en Europa ya se habla de que investigadoras están enviando menos artículos de publicación científica, lo que probablemente eso también pudiera estar influenciado debido a que han tenido que asumir otros roles y labores en este contexto de confinamiento. En ese sentido yo quisiera saber si podríamos reflexionar o entender también cuál es el impacto de este tipo de brechas que se están agudizando a nivel social, porque no se trata de un tema de hombres o de mujeres, sino que esta desigualdad también nos afecta a todos como sociedad. Sí, bueno, hay un tema súper importante que es el tema que muchas mujeres son jefas de hogar. Entonces se habla generalmente de 1/3 de los hogares que mujeres son jefaturas exclusivas, como única, digamos, figura parental que existe en este hogar, y eso hace muy complejo precisamente el sustento de la familia si es que las mujeres tienen precariedad laboral o tienen un trabajo mucho más con más inseguridad, ¿no es cierto? Y por lo tanto se hace más difícil el tema del ingreso y además la multiplicidad de tareas. O sea, las mujeres están trabajando muchas veces teletrabajo con metas en el hogar y además se hace cargo de la casa y del cuidado de su hijo e hija o de personas mayores. Entonces se hace mucho más complejo, sin duda. Paulina, ¿es una oportunidad esta para avanzar, por ejemplo, en la corresponsabilidad? Yo creo que sí, que es una oportunidad, pero quería complementar en relación a lo que había comentado Karen y había
respondido Lucía. Yo creo que tenemos que tener claridad y también señaló Lucía en su primera respuesta, que en caso de catástrofes, de desastres, de situaciones de este tipo, los grupos vulnerables se ven más afectados y se agudizan las inequidades existentes. Nosotros teníamos una tasa de participación laboral femenina inferior que la de los hombres y hemos perdido y hemos reducido esa tasa, pasamos de un 52,1% a un 47,3% en este último trimestre en comparación con el trimestre móvil del año anterior, ¿verdad? También se redujo la participación laboral masculina de un 73, algo a un 69%, pero el punto es que las mujeres habíamos en 2013 por primera vez llegado a tener una tasa de participación laboral superior al 50% y de ahí de a poquito habíamos ido subiendo a un 53% y ahora estamos en el 47%. Eso significa que se han perdido y se han destruido muchos empleos femeninos y que en pocos meses se ha borrado el trabajo de años en una sociedad para integrar a las mujeres al mundo laboral, a la fuerza de trabajo. Y eso todos sabemos y todos estamos escuchando que viene una recesión, ¿verdad? Que vienen dificultades y va a costar a las mujeres, les va a costar más, nos va a costar más incorporarnos, porque va a haber menos empleos y más personas compitiendo. Y ahí vienen las brechas, ¿verdad?, asociadas al cuidado, porque cuando tenemos que elegir a quién contratar, elegimos contratar hombres, ¿verdad? Porque el costo de la maternidad, por ejemplo, o del cuidado de los niños está asociado en nuestra sociedad a las mujeres. Entonces somos más caras laboralmente hablando. Entonces eso va a dificultar y claro, eso se relaciona con la corresponsabilidad de las tareas del hogar, pero la corresponsabilidad tú puedes trabajarla internamente como familia cuando las personas que comparten esa familia y ese hogar están de acuerdo, pero necesitas medidas estructurales, ¿verdad? Medidas sociales para poder abordarlo. Sin duda. ¿Francisco? Sí, quería llevarlas a la actualidad política reciente, ¿no? Tras la renuncia hace casi más de 2 meses, ¿no? de Isabel Plá como ministra de la Mujer y Equidad de Género. El cargo estuvo mucho tiempo subrogante. Creo que no ha ocurrido algo así en nuestra cartera, en nuestro país, en la historia reciente, en primer lugar. Entonces ya tenemos un hecho ahí anómalo, digamos. Y después luego viene, asume la señora Santelices, ¿no es cierto? Macarena. Duró 34 días en el cargo. Y estuvo su gestión marcada por una serie de polémicas y desaciertos, lo que finalmente terminaron marcando su salida y la llegada al ministerio de Mónica Salaquet, que estaba en turismo. ¿Qué les pareció, en definitiva, qué les parece esta secuencia, ¿no es cierto?, que les describo, de vacío, de designaciones fallidas, de errores comunicacionales y finalmente la designación de Mónica Salaquet, que también viene precedida por varias controversias, digamos, asociadas a opiniones que ella emitió anteriormente relacionadas sobre todo con temas de género? Bueno, yo creo que sin duda estamos en un contexto muy complejo, muy dificultoso en general en todas las temáticas y ciertamente que los problemas, las tensiones que existen en ciertos ámbitos se profundizan en este tipo de contexto. Ahora, creo que lo que se ha visto, que se ha puesto sobre la mesa es la necesidad de nombrar en estos cargos a personas que tengan conocimiento técnico y la experticia necesaria para abordar estas temáticas. La equidad de género y diversidad no es una preocupación por las mujeres, significa mucho más que eso, significa incorporar una perspectiva de género que hace que esté una mirada transversal a toda nuestra acción y nuestro ámbito de trabajo en la sociedad, en la vida productiva, en la vida reproductiva, en las políticas públicas. No estamos acá hablando de planes de acción específicos, estamos hablando de una política pública que atraviesa toda la mirada y que sí se ha llevado a cabo en partes del mundo de la salud, del Poder Judicial o en otros aspectos. Se han ido tomando medidas de transversalización. El gobierno de Bachelet, el segundo gobierno, se avanzó bastante, aunque por supuesto queda muchísimo por hacer. Creo que hay que tener respeto por el trabajo de los especialistas y las especialistas, ¿no es cierto? No cualquier persona se puede poner a hablar de trauma, por ejemplo, si para eso hay muchos años de estudio, de conocimiento y de una mirada especializada en relación a eso. Y creo que eso es muy importante y por eso también desde el mundo académico se vio con un poco de sorpresa que se nombrara como jefe de la unidad de estudio, que es un trabajo que hemos realizado de manera muy rigurosa, las directoras de Equidad, Género y Diversidad con nuestros equipos en las distintas universidades del Consejo Rector del CRUCH, nuestra Comisión de Igualdad de Género,
que sea una persona que no tenga experticia en investigación, tener un contraparte que no ha trabajado los temas, ciertamente que es algo muy complejo. Entonces creo que por eso en la mesa necesita la experticia y de comprender las necesidades de las mujeres, de la diversidad sexual y de como planteaba Paulina recién, de la corresponsabilidad de esto. Las relaciones de género son relaciones que tienen que ser reguladas y trabajadas y abordadas de manera social, porque las relaciones de género no son independientes de las mujeres, de los varones, estamos todos juntos en la sociedad, ¿no es cierto?, las personas de diversidad sexual, y eso yo creo que la mirada más amplia hace falta, y esperamos que sea un momento para que se vaya recogiendo el guante de ir incorporando esta mirada más enriquecedora y mirando más fructífera a la política pública. Sí, mirando los antecedentes, Paulina, ¿te parece que hay una hoja de ruta definida de este gobierno en temas de género? Esta es una opinión absolutamente personal y como tal la respondo. Da la impresión que no, una ausencia de 54 días, ¿verdad?, para reponer a una persona en ese cargo. Da la impresión de que no parece ser tan importante, que quizás es un gobierno que está muy consumido tratando de manejar la situación de la pandemia, la situación sanitaria, la situación económica, pero que descuida una arista que es fundamental en nuestra sociedad, con o sin pandemia, pero que en el contexto de un tercer desastre, como yo en algunas ocasiones le he llamado a todo lo que se viene en términos de salud mental, es vital, o sea, es algo que no se puede descuidar. Yo creo que como Estado, ¿verdad?, tenemos que tener claridad en cuáles son las prioridades y tenemos que salvar vidas, tenemos que sostener la economía, están absolutamente interrelacionados, y tenemos que cuidar la salud mental. Y todo lo que empieza a aparecer por las medidas asociadas al control de la pandemia, las medidas de confinamiento en términos de abusos sexuales en la infancia, de violencia de género, de violencia sexual, de violencia doméstica, es parte de los grandes problemas que vamos a tener en salud mental al salir de esto. Entonces, dejar un cargo durante tanto tiempo vacante y luego tener un nombramiento de una persona no especializada en el área, como señala Lucía, no parece dar cuenta de una agenda clara. Sí, esa es la impresión. Sí, muchas gracias por esa reflexión, Paulina. Queremos avanzar también en otros temas, obviamente ligados a esto. Hablemos un poco de la violencia, Karen, porque según, por ejemplo, la representante de ONU Mujeres en Chile, la violencia hacia las mujeres es otra pandemia que debemos combatir. Ciertamente, Galo. Bueno, y en ese sentido aprovechar la conversación con Paulina y con Lucía para hablar de esta materia, porque sabemos que pudiera ser además un hecho que estén sufriendo muchas de las personas o mujeres que en estos momentos nos estén viendo. Entonces es importante hacerlas entender, creo yo, que no están solas en este contexto. Desde su mirada, por supuesto, como especialistas, pudiéramos explicar un poco a qué se debe este fenómeno. Ciertamente el hecho de la cuarentena, hay muchas mujeres que lamentablemente entendemos se ven obligadas en este contexto a estar junto a sus agresores, pero me imagino que hay varios factores que inciden en este aumento que hemos visto en las cifras, no solo en Chile, sino que también en el mundo en cuanto a casos de violencia doméstica, y de qué forma tal vez se puede ayudar, o en este caso, si es que hay alguien que esté sufriendo esta situación, de qué forma tal vez poder atreverse a pedir ayuda. Lucía, ¿tú y yo? Lucía, Paulina. A ver, yo creo que hay que tener claridad de que la violencia doméstica efectivamente es un problema de salud pública, es un problema de derechos humanos, es algo que habitualmente existe. Una de cada 4 mujeres a lo largo de nuestras vidas vamos a ser víctimas de violencia en algún momento de nuestras vidas, y tenemos en Chile distintas cifras más o menos conservadoras, pero que antes de la pandemia nos hablaban de que está muriendo una mujer cada 9 días en Chile por esto, o que está muriendo una mujer cada 6 días, depende de quién hace el registro de las cifras. Entonces es un problema real. Ahora, lo que creemos que sucede y por qué se agudiza esta situación claramente tiene que ver con la situación de confinamiento, en que la mujer de alguna manera queda aislada de sus redes de apoyo y a manos o a expensas del agresor, ¿verdad? Durante muchas horas además, durante mucho tiempo seguido, durante muchos días, durante semanas o incluso puede llegar a ser meses. Si uno mira, hay una
un artículo reciente de CIPER en que se hace un análisis, pero con datos 2014-2018, no son datos actuales, y que habla de los porcentajes y las frecuencias en que se da la violencia física y psicológica en función de los días de la semana. Y los divide en horario laboral y horario no laboral. Y el no laboral es después de las 6 de la tarde y sábados y domingos. Y el 75, el 74, dependiendo de qué tipo de violencia se esté midiendo, de los casos de violencia se dan en el horario no laboral. Entonces el análisis que hace el autor, que es interesante, ¿verdad?, es que efectivamente en ese horario hombre y mujer cohabitan la morada. Entonces, si uno piensa que ahora estamos cohabitando de lunes a lunes, ¿verdad?, en los casos en que hay cuarentena obligatoria, es evidente que lo que va a suceder es que vamos a tener más casos de violencia, porque vamos a tener una tensión mayor y mayor exposición y mayor probabilidad y menos oportunidades de pedir ayuda, de escapar y de salir, ¿verdad? Entonces, por eso se han registrado estos aumentos en las cifras de llamadas telefónicas, de peticiones de ayuda, que no se condicen con las cifras de denuncia, porque las mujeres no están pudiendo salir a denunciar, y que lamentablemente sí se condicen con un aumento en el número de femicidios. Lucía, en algunos países hasta se han triplicado las denuncias. Sí, lo que pasa es que además van tomando distintos formatos, porque Paulina mencionaba de manera muy completa, ¿no es cierto?, lo que es la realidad de la violencia intrafamiliar y todo lo que se puede reeditar en este contexto de confinamiento y de mayor tensión en las familias, porque ciertamente es un contexto que la mayoría de las personas están viviendo con algún nivel de dificultad, no es algo, es normal, digamos, que sea así. Pero también se van generando otros espacios de violencia. Entonces tenemos el ciberacoso, tenemos la exposición de material sexual, ¿no es cierto?, no deseado, que llega a redes, que apareció hasta en clases por alguna plataforma. Zoom tuvo hartos problemas hace, digamos, en el primer mes de funcionamiento más masivo. Entonces hay distintas maneras en las cuales se va generando un control, una presión también y otros tipos de violencia frente a las mujeres principalmente o en relación a ellas. Y eso implica también otras maneras que como sociedad tenemos que hacernos cargo. Nosotras como dirección de Equidad de Género y Diversidad en términos de prevención, ¿no es cierto?, y de pesquisar ese tipo de realidades, y como sociedad en general también el llamado a la política pública. Efectivamente es más complejo para las personas denunciar, ¿no es cierto?, dar la luz de alerta, y también creo que lo que decía Paulina hace un rato, pareciera muy subsumida la autoridad en abordar la crisis y no ha generado las medidas necesarias para poder enfrentar esta otra realidad que claro, que podemos decir, sí, necesitamos sobrevivir a la pandemia, pero resulta que tenemos que sobrevivirla bien, porque si terminamos todos con muchos problemas de salud de distinto tipo, va a ser un costo muy alto, muy alto, demasiado alto como sociedad. Bueno, reforzamos el número 1455 de orientación y ayuda para víctimas de violencia intrafamiliar. También está la iniciativa de la mascarilla 19 que se ha replicado en otros países y que intenta también combatir esta pandemia, como la han llamado también algunas especialistas. Francisco, tenemos otros temas para nuestras invitadas. Sí, yo quería pasar algo un poco más positivo, que tiene que ver con las evaluaciones que se han hecho, ¿no?, a nivel global respecto de la gestión política sanitaria de la pandemia y de los buenos resultados que han tenido las naciones que son lideradas por mujeres. Parece que ahí hay algo que no es azaroso. Y me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto de eso. Tenemos el caso de Merkel, ¿no es cierto?, en Alemania, pero también otros casos, ¿no es cierto?, importantes de otros países europeos y también otras latitudes que han demostrado que efectivamente el liderazgo femenino ha sido capaz de entender, de empatizar y definitivamente de conducir mejor a esas naciones frente a la enfermedad. Yo creo que hay un tema que es fundamental, que es efectivamente que el cuidado, como mencionaba Paulina hace un rato, es una necesidad fundamental de la sociedad y ciertamente, aunque esté feminizado, es una responsabilidad social. Por eso los países que han avanzado en sistemas benefactores han avanzado en cuidado social. Esa mirada la entienden mucho más, pareciera, algunas presidentas mujeres, ¿no es cierto?, primeras ministras, como Jacinta Ardern, que han hecho una labor notable en Nueva Zelanda. El otro día comentaba que celebró con una danza, ¿no es cierto?, que su hija no entendía mucho, el que durante varias semanas no tuviera ningún caso activo de COVID. Entonces ahí hay un entender de un sentido de protección, ¿no es cierto?, de cuidar en el amplio sentido de la palabra, el cuidado emocional,
Ciertamente hemos visto otros presidentes como Trudeau que han tenido gestos también en ese sentido, pero ha sido muy visible el liderazgo femenino en la necesidad de entender de manera global lo que implica esta pandemia y no como algo específico, quedémonos en la casa y cuidemos nuestra salud, porque eso no es la única dimensión del cuidado la que necesitamos abordar. Y creo que esto tiene que ver también no tiene que ver con la naturaleza biológica de las mujeres, tiene que ver con los constructos históricos y con las prácticas y cómo las mujeres durante generaciones hemos asumido el cuidado y la responsabilidad por el bienestar de otros. Y por eso esa mirada más amplia también de comprender en su integralidad la necesidad de cuidado, que generalmente para las gobernantes mujeres es más posible que para muchos gobernantes varones que tienen una mirada muchas veces desde masculinidad hegemónica que ponen sobre la mesa una cierta posición de privilegio y a las mujeres con una posición subordinada y por lo tanto también las menos oportunidades, aunque esto no funcione a nivel de consciente muchas veces, pero son prácticas instaladas y tienen que ver con un modelo de dominación. Tenemos gobiernos latinoamericanos que han sido altamente criticados porque no han tomado con debía seriedad la pandemia, ¿no es cierto?, ni las poblaciones vulnerables, por ejemplo. Entonces, creo que ahí tenemos un contrapunto importante, tenemos como toda la variante de tipo de gobernantes en este contexto y se muestra con claridad que son ciertos tipos de gobernantes los que han sacado mejor o han salido mejor sus países adelante en este contexto también. Sí. Creo que eso es muy importante y Merkel también es un buen ejemplo de eso. Sí, también Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, como decías tú, la subrepresentación lamentablemente y sobre todo en Latinoamérica y en Chile de la mujer en puestos políticos, Paulina, en puestos económicos, está generando todas estas complicaciones y es también la oportunidad, como decíamos, para tratar de darle la vuelta y ver algo positivo, es una oportunidad de poder cambiar las cosas. Sí, absolutamente. Tenemos una oportunidad, tenemos muy buenos ejemplos y eso es maravilloso porque como tenemos subrepresentadas a las mujeres en los cargos de poder, cuando una mujer se equivoca y lo hace mal, la crítica es fuerte y no es igual que cuando muchos de los hombres se equivocan permanentemente en muchos cargos porque claro, a nosotras se nos juzga por estar en ese cargo, tenemos que demostrar que tenemos el mérito para poder estar ahí. Entonces, la capacidad, ¿verdad? Entonces lo que señala Luciano, creo que nadie lo pudo haber dicho mejor, claramente su experticia en su mirada. Este no es un tema biológico, ¿verdad? Es un tema de historias de aprendizaje, de a qué nos hemos tenido que dedicar las mujeres, a qué se han tenido que dedicar los hombres y por lo tanto cómo hemos ido aprendiendo a construir relaciones en torno a la competencia o en torno a la colaboración, en torno a poner a otros primero y quedarnos en nosotras en segundo o tercer lugar por cuidar a otros. Y claramente aquí es donde podemos avanzar, pero podemos avanzar en tanto nuevamente entendamos la importancia como sociedad de estos avances. Cuando todavía tenemos críticas a la ley de cuotas, cuando frente a leyes de cuotas salen argumentos respecto a la meritocracia, es todavía no entender lo que está sucediendo, es no darse cuenta de las barreras que tenemos las mujeres tal como está diseñada la sociedad hoy en día y la sociedad chilena para poder acceder a esos cargos de representación, de poder, de liderazgo. Entonces, mientras no modifiquemos esas cosas, es difícil lograr mayores avances. Esto no se puede basar en la buena voluntad de las personas. Nos cuesta mucho a los seres humanos renunciar a privilegios que tenemos. Por lo tanto, es algo que es muy difícil pedírselo a casi la mitad de la población, porque ¿para qué? Ese es el punto. Entonces, tenemos que relevarlo. Y esto, como ustedes señalan, como Francisco señalaba, ¿verdad?, es algo positivo que hay que destacar y sobre lo que hay que reflexionar. 24 ministerios tiene nuestro país, solamente 7 son dirigidos por mujeres. Tenemos la última pregunta por tiempo. Karen quería consultar algo. ¿Cuántos en el comité político? Claro que sí, otra muestra para aquello. Karen. Sí, yo tengo una última pregunta porque claramente nosotros como medios de comunicación y representantes de medios de comunicación entendemos también que tenemos una responsabilidad en cuanto a el tema y ayudar, por supuesto, a disminuir esta brecha de género, porque además somos los quienes van construyendo imaginarios sociales muchas veces, vamos además perpetuando formas que no han sido la más correcta de abordar esta materia a nivel de los medios de comunicación. Por eso yo quisiera que alguna de ustedes pudiera señalarme cuál creen ustedes que es uno o los principales desafíos para
los medios de comunicación en cuanto a esta construcción de nuevas formas de pensar estos nuevos cambios que necesitamos en nuestra sociedad para avanzar en disminuir estas brechas. ¿Lucía? Yo tengo alguna idea, pero son menos exactas que las tuyas. Lenguaje inclusivo, me imagino, se me vienen muchísimas cosas a la cabeza, pero probablemente ustedes... Una primera cosa que yo miraría es la composición de ciertos cargos al interior de los equipos de los medios. Y aquí no estoy hablando con no mucho conocimiento del detalle, ¿no es cierto?, de estos medios en específico, pero sí en general cuáles son las tendencias, y eso es algo importante. La igualdad de oportunidad en el acceso a ciertos medios y a ciertos roles también que contribuyen con miradas que enriquecen la mirada, ¿no es cierto?, por un lado. Está por otro lado todo el tema del lenguaje y cómo no reforzamos estereotipos existentes. Nosotros modificamos las culturas con prácticas y con situarnos de otra manera en las relaciones de género, y eso implica efectivamente el lenguaje inclusivo, no darle espacio a bromas sexistas, a memes y a un montón de construcciones que efectivamente lo que hacen es menoscabar y mostrar y seguir mostrando que los mujeres están en una posición de subordinación y reforzar esa construcción. También hay una mirada del respeto a los niños y las niñas como sujetos de derecho, ¿no es cierto?, y como personas que también requieren ser puestas sobre la mesa y no puestas en un lugar subordinado nuevamente. O sea, hay muchos aspectos que tenemos que ir considerando y que tienen que ver con los modelos educativos, con el bienestar de los niños y las niñas, que también ha sido puesto en la mesa ahora por la defensora y por muchas otras personas, porque efectivamente necesitamos considerar todas las necesidades en este momento y no solamente las que 3 personas definan, estoy diciendo de una manera aleatoria, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos que hacer en este contexto como sociedad. Creo que la mirada más amplia y todas las contribuciones son efectivamente las maneras para ir combatiendo esto, y los medios van contribuyendo a generar esos espacios y a reforzar esas miradas reducidas, sesgadas, muchas veces discriminadoras, estereotipadas. Entonces es complejo, ¿no? Tienen un rol, y con la importancia que han tenido por muchos años y más aún hoy en día, ciertamente nuestra entrada al mundo son los medios. Nosotros no estamos saliendo a la calle para saber lo que está pasando de manera literal. Paulina, ¿una reflexión para terminar? Quizás solo agregar a lo que dijo Lucía, la diversidad de modelos que ofrecen cuando entrevistan, cuando diseñan programas, cuando tienes paneles, cuando tienes la diversidad de género, diversidad de razas, diversidad de clases o grupos sociales. Yo creo que es importante. Uno mira de repente artículos o columnas de otros países en que la población, por ejemplo, afroamericana es súper fuerte. Nosotros estamos teniendo también muchos inmigrantes y la queja, ¿verdad?, de esos grupos poblacionales siempre es que todos los modelos son blancos, que todos los modelos son de tal tipo, ¿verdad?, que las conversaciones, que lo que tú le estás mostrando, porque lo que hacen ustedes en los medios de comunicación es, ¿verdad?, súper relevante. Entonces lo que le muestras al auditor, al telespectador, al lector es el mundo, que va más allá de las personas que a ti se te ocurre mostrar. Entonces yo creo que los testimonios que muchas veces se ponen en las notas, en las entrevistas, en los reportajes, deben ser pensados cuidadosamente, y es un trabajo que significa una práctica reflexiva permanente, no basada en el por qué hago esto, porque la respuesta ahí es bastante restringida, porque voy a informar y tengo aquí con quién informar, sino para qué. Yo me intentaría incluir la respuesta, la pregunta permanente al para qué estoy haciendo esto, para qué estoy invitando a esta persona, para qué estoy dando este testimonio, para qué quiero dejar, porque yo creo que todos tenemos claridad respecto al compromiso ético que tenemos en cuanto a construir una sociedad mejor para todos, todas y todes. En ese trabajo estamos precisamente. Paulina Rincón, académica investigadora en prevención de salud mental, violencia de género y trauma, subdirectora de estudios estratégicos de la Universidad de Concepción. Gracias por tu tiempo, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Paulina. Sí. Gracias también la verdad, así que felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias a Lucía Saldaña, directora de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. Que estén muy bien igual. Ustedes también, cuídense. Y le agradecemos a nuestros compañeros que se quedaron con nosotros en este bloque. El saludo para Chillán, para toda la región de Ñuble, Francisco. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.
Gracias, Galo. Saludos a toda la audiencia y al resto del panel. Muchas gracias. Y muchas gracias también a nuestra Karen Candia, ¿cierto? De la Radio Universidad de Concepción, su directora. La invitación para que escuchen y se acompañen este fin de semana también, Karen, por la 95.1 FM. Por supuesto, Galo, pueden revisar toda nuestra programación y novedades en radiodec.cl, absolutamente invitados a sintonizarnos también en el 95.1 FM. Y también en Chillán, la radio La Discusión y en ladiscusión.cl, Pancho, para que no se me sienta. Gracias, 94.7, amigo. Ahí está. Muchísimas gracias a todos, a ustedes por la sintonía. Sigan en la compañía de TVU. Ya viene Me Quedo en Casa y obviamente muchos más programas para entretenerlos, también para informarlos y acompañarlos en esta pandemia. Muy buenas tardes. Medios UDEC.